valores. De tal manera que Dios tiene que usar una película, The Sound of Freedom, el sonido de la libertad, para que la gente se dé cuenta que los niños y las niñas están desapareciendo en el tráfico humano. Así que hoy usted no puede ir a un teatro, no puede ir a un sitio o un centro comercial y dejar a su hijo o su hija que al garete por ahí. Porque aún aquí ha habido casos aquí en el el mall, la plaza de Carolina, donde ha habido intentos y desaparición de niños. Así que esto está en todo. Oye, tenías razón, es el cable, ¿sabes? La crisis hay que aceptarla. Hay que aceptar la crisis. Cámbiame esto, porque dale un aplauso, tenés que darle la razón. Dale un aplauso al pastor, por favor. Entonces, lo primero que yo quiero establecer es que la crisis puede ser de cualquier cosa. Puede ser económica, puede ser emocional, puede ser política. Cualquier cosa puede ser. Cuando las cosas salen del nivel de lo que es establecido normalmente, se forma una crisis. Entonces, yo quisiera que entendiéramos que hace muchos años, cuando nosotros nos convertimos, los más viejos, nos decían que cuando usted se convertía al evangelio, y era verdad, todo cambia y todo va peaches and cream, usted sabe, todo va bien. Que no te tenía que preocupar de nada. Pero la realidad es que eso era verdad, pero tampoco no era verdad, que no tenía que preocuparte de nada, porque Jesús había dicho: el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiere decir que después que sales de la crisis del pecado y te conviertes a Cristo, entonces viene la crisis de permanecer y el diablo tratando de sacarte a como de lugar, y echarte al mundo, destruir lo que estás haciendo y hacerte creer que no hay esperanza para tu vida. Así que te convertiste. Pero entonces viene la crisis después de la crisis. Saliste de la crisis de tu pecado, de la ignorancia, te convertiste a Cristo. Y ahora que estás convertido a Cristo, encuentras que entraste en una lucha espiritual. Lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6, versos 13 y 18. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. Lo que dice Pedro en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor cual león rugiente, buscando a quien devorar. Lo que nos advierte Pablo en 2 Corintios 2:11, porque para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoremos sus maquinaciones, o en otra dice sus artimañas. Pero esto es una lucha. Y Pablo lo enfatiza en una y otra forma. Y Jesús dice también: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No quiere decir que no eres salvo, no, retendrás tu salvación, no te la podrá arrebatar nadie, pero tienes que luchar. Quiere decir que hay una lucha espiritual. Hay un diablo, me dijo una vez un hombre, cuando yo estaba recién convertido, un descarriado, me dijo: Rasky, ¿tú te crees que esa lucha que tú estás luchando ahora, estabas pasando por un momento difícil, eso te va a durar hasta que te mueras? El diablo va a estar hasta en el lado de tu cama, por un lado el ángel o los ángeles de Dios, por el otro lado, hasta que te muera, el diablo va a tener sus demonios, sus ángeles caídos, tratando de sacarte, de desarrancarte, de destruir tu fe, de llevarte con él al infierno. Esta lucha es hasta el fin. Pablo dice bien claro, dice: porque si Dios con nosotros, ¿quién contra de nosotros? Pero dice también, y se lee el capítulo 8 de Romanos, y dice en el capítulo 8 de Romanos, especialmente en el verso 37, y ahí en adelante, después que menciona ángeles, muerte, vida, peligro, hambre, todo lo que puede ser provocar una situación anormal, eso es una crisis. Cuando lo normal se vuelve anormal, cuando lo fácil se vuelve difícil, entonces, cuando la luz se convierte en tinieblas, cuando
la paz se convierte en ansiedad, cuando la persona pierde el sentido de la realidad y vive en la ignorancia. Ahora, sucede bien claro que si usted lee ese capítulo 8 de Romanos 37, por ahí para abajo, y dice, no, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio que nos amó. 45 años atrás, tuvieron que luchar ustedes, tuvieron que trabajar. Hay gente que ya se fue, otros que llegaron. ¿Llegaste cuántos años atrás aquí a pastorear? 23 años. Sí, y mira para atrás. Y hubieron momentos que yo me recuerdo cuando yo pastoreé un tiempo durante la guerra de Vietnam en Aguadilla, y era solito allí, me daban $50 al mes. Eso era lo que recibía. Y todos eran militares. Vivía en un cuartito, en la casa de un segundo piso del edificio Borinquen, primer edificio, segundo piso, en la casa de un aguatero llamado García. Y a las 7 de la mañana García se iba y quedaba la esposa y sus 2 hijos. Y cuando él se iba yo me tenía que ir, no podía desayunar. Y me recuerdo que cruzaba la calle de la entrada número 1 de la base Raymond. Y allí los Chichis, una familia bien terrible, tenían un negocio y yo le compraba una botellita de huelchito así y un pedacito de cuatro Oreos, galletitas Oreos. Y me iba para la capilla que no quedaba dentro de la base, que quedaba a la orilla de la quebrada. Y aquello lo conocían, era la familia más temible, los Chichis. Era casi todos habían estado presos aquí en el Oso Blanco. Y eran temibles todos en Aguadilla. Y yo llegaba a la capilla, porque la iglesia se abría 2 veces en semana, miércoles y domingo. Y me encerraba, no tenía más nada que hacer. Me encerraba a orar, a ayunar, o a tomarme mi desayunito, que era un huelchito y 4 galletitas Oreo, que lo conseguía por 1 peseta. Y me recuerda cuando estaba ahí. Por eso los aniversarios son buenos, porque uno recuerda lo bueno, pero también lo difícil. Y me recuerdo que un día, después de meses, porque nadie estaba en plena guerra de Vietnam y no enviaban a ningún americano a tomar la iglesia. El único que mandó el concilio fue a mí. No, yo estaba allí, solito. Toda la mañana me metí allí. Iba a almorzar cuando los ateros llegaban. Cuando él se iba, me tenía que volver a ir. Y volvía por la tarde cuando él regresaba a dormir en un cuartito en el caserío. No tenía carro, no tenía muchas cosas. $50 no eran gran cosa tampoco entonces. Entonces, una mañana llegué y me senté en una orillita. Siento que alguien lo está preparando Dios para hablarle algo especial en el día de hoy. Y me siento y oigo una voz que me dice, bruto, ignorante, ¿por qué no te vas? Estos gringos están abusando de ti. Te dan $50 al mes. No te dejan entrar a la base. Nada más que 2 veces he podido entrar. ¿No crees que te debes ir? Mira lo que estás desayunando todos los días. Mira por lo que estás pasando. ¿Por qué no te vas? Y yo me quedé así mirando a la soledad, al vacío. Aquella bola de diablo. A mí me puso Dios aquí. Y el único que me va a sacar aquí no eres tú, es Dios. No estoy aquí por el sueldo. No estoy aquí por nada. Estoy aquí porque Dios me dijo que esté aquí. Pero la crisis había llegado. Me sentía solo. ¿Sabes? Oí aquella cosa que por dentro, después aparece esa voz y dice, te vas de aquí. No, me voy. ¿Sabe? El golpe más grande fue cuando Springfield, allá de Estados Unidos, mandó un misionero. Un maestro de escuela lo mandaron para acá. Le pagaron el carro, el transfer del carro. Le pagaron la mudanza de todas sus cosas. Le buscaron una casa en $500. Le buscaron trabajo en la base de maestro y le dieron $500. Y el diablo me dijo, ¿tú ves? Y el diablo, yo me voy cuando llegue, porque no tienen a más nadie hasta que llegue ese señor. Hermano, yo no tenía carro, tenía que esperar la motor coach
Los que son viejos saben lo que era el motorcoach. Yo no sé si eso existe todavía. Y pararme con mi maletita a la orilla de la carretera, que parara la motorcoach para llevarme a casa de mi abuela. Así que los aniversarios están buenos para uno analizar por qué camino, y también sirven para uno analizar el valor de lo que uno ha tenido y hacia dónde uno debe ir. Porque viene una crisis, viene un momento y uno analiza entonces en el aniversario la crisis que vino, cómo la vencimos, cómo la superamos, cómo hicimos esto. Y uno hace en la vida, el matrimonio lo analiza, el cumpleaños lo analiza, que es un aniversario. ¿Qué ha pasado? ¿Por dónde he cruzado? ¿Por dónde he caminado durante este año? Durante el año que pasó. En los tiempos que hemos tenido viviendo juntos. Entonces uno hace una lista. ¿Qué fue lo que hizo Josafat cuando le llevaron en el capítulo 20, segundo de Crónicas, le llevaron la noticia? La crisis. Ya había pasado la primera crisis. Y eso lo leí usted en el capítulo 18 y 19. Pero en el 20 ya le ha pasado una crisis tremenda. Y ahora en el 20 le llevan la noticia y le ponen la noticia en la mano. 2, no dice las cifras, pero luego se entiende en la historia. Como 250,000 amonitas, moabitas, amorreos, filisteos y cuantos feos había, se había reunido en Hazón Engaddi, allá al pie de Jerusalén. Habían rodeado toda la ciudad. ¿Sabe? Jerusalén tiene muchos montes. Y arriba, pero abajo en Engaddi, todas esas tropas, todos los enemigos de Israel, la crisis estaba planteada. Y lo primero que hizo Josafat fue recordar las veces que en las crisis pasadas le recordó a Dios: tú fuiste quien nos diste esta tierra, tú nos sacaste con mano fuerte, tú nos diste esto, nosotros y empezó a recordar todo. Y esta casa que has construido la hiciste para que volviéramos aquí cuando clamáramos en la crisis. Tú irías y tú responderías. Y para eso está esta casa aquí. Ese cuento de hoy en día de las que están creando una nueva religión por internet y por YouTube solamente, que no han vuelto después de la pandemia a las iglesias, eso es una herejía. Porque Dios fue el autor de los templos para que hubiera una casa donde el pueblo se reuniera a educarse, a edificarse, a aprender, a examinarse, alaba la gloria de Dios y a prepararse. Dice, y en esta tu casa, que tú dijiste que cuando pudiéramos en crisis viniéramos a clamar. ¿Sabe que yo tengo un problema? Mi esposa lo descubrió. No pongan a pensar malo todavía. Yo veo a algunos de ustedes pensando cuál sería el problema. Les voy a decir cuál. Mi esposa ve raro que raras veces yo oro de rodillas. Yo tengo un problema. Mi madre me crió. Primero me crió mi abuela y mi bisabuela. Y cuando yo vi a mi madre, yo tenía 7 años cuando lo volví a ver. Yo era bien difícil. Y mi mamá no sabía qué hacer conmigo, todavía no estaba convertida. Y un día me rompí un palo de escoba encima. Y por eso no me molestó. Me puso 2 horas de rodillas. Y como ella se había criado en el Evangelio y sabía que en las iglesias la gente se arrodillaba a orar, yo vi la oración como un castigo de rodillas. Psicológicamente eso me afectó. Para el resto de mi vida, yo oro de rodillas cuando voy a la iglesia. Yo oro de rodillas cuando hay una crisis grande. Y más, me tiro mejor al piso, 5 horas tirado en el piso. Pero muy pocas veces me arrodillo a orar. Oro sentado, oro acostado, oro tirado en el piso. Y una que otra vez, cuando voy a la iglesia, a veces la pastora me dice, porque este hombre no está en el culto. Está en el culto. Lo que quiere decir, porque no está participando. Mi esposa ahí y yo ahí de rodillas, media hora. A veces estoy 2 horas cuando tengo que estar de rodillas, pero lo hago.
en ocasiones especiales porque toda mi vida tuve una crisis. ¿Y cuál es la crisis? Que mi mamá me puso 2 horas de rodillas como castigo. Y la crisis que vino después, que tantos años después, se me hace difícil orar de rodillas. Pero ¿sabes lo que aprendí? ¿Qué pasa cuando tú estás en una crisis de enfermedad, un mes en un hospital? Pero va a dejar de oír Dios. Es decir, estamos en la gracia. Lo mejor sí es orar de rodillas, porque uno en el templo reconoce aquí la grandeza y todo lo que es Dios. Todo eso está bien. Pero ¿qué pasa el día que pierdas las piernas? ¿Te dejará de oír Dios? No, lo mejor es orar de rodillas, porque tú reconoces ahí lo que es la realidad del Dios, que tú te arrodillas ante Él. ¿Qué pasa el día que no tengamos templos? ¿Qué pasa el día que no tengamos Biblias? O sea, que la gente convierte la Biblia en un amuleto. Hay gente que la abren en tal sitio y yo la abro y la dejo, pero no es por nada. No es porque creo, no, tengo que tener la Biblia ahí para que... No, la Biblia no puede ser un amuleto. ¿Qué va a pasar el día que no tengas la Biblia? Y duermen con la Biblia al lado. Y no le digo que sea malo, pero convierten la Biblia en un amuleto. ¿Qué va a pasar el día como en China, como en Irán, como en Pakistán, diferentes partes que confiscan las Biblias? Por eso dice el salmista, dice bien claro, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa palabra hay que memorizarla, esa palabra hay que recordarla, esa palabra hay que llevarla dentro del corazón. ¿Qué pasará el día que prohíban las Biblias? Ya en Roma están prohibiendo el capítulo 1. En un proceso legal está para prohibir el capítulo 1 de Génesis, porque dice, varón y hembra los creó Dios. Y quieren los homosexuales prohibir el capítulo 1 de Romanos. Y quieren prohibir el capítulo 18 y 19 de Génesis, que habla de Sodoma y Gomorra. ¿Qué va a pasar el día que te encuentres en un problema y la Biblia se quedó en casa? No es que no se tenga, no es que no la ponga abierta, no es que no la lea, no, es que tienes que confiar no en la Biblia, en el Dios de la Biblia, en el Dios que habló la palabra. Otros alaban la gloria de Dios. Mi bisabuela era católica, y mi bisabuela agarraba un canto de pan y lo ponía en la puerta con un clavo para que no hubiera hambre en la casa. Y la única razón que yo creo en poner los versos bíblicos alrededor de la casa no es porque me van a proteger nada, sino para que me recuerde la palabra de Dios y me la memorice. Es un amuleto. Hay quienes se ponen la cruz y yo no tengo problema con la cruz. Pero si te la pones para creer que por colgártela en la cruz, la estrella de David o yo no sé qué de los judíos, te pones eso, se cree que eso te va a proteger. No, te va a proteger el Cristo de la gloria, el Espíritu Santo que está en ti ahora mismo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Yo estuve en Turquía, crucé desde Estambul hasta Izmir, las cordilleras. Llegué hasta Nicea, a mitad del camino. 16 horas viajando por las montañas de Turquía. Llegué a Nicea y cuando llegué a Nicea a mitad del camino, yo me di cuenta que en todo el camino de Estambul a Nicea y de Nicea a Izmir no había una sola iglesia cristiana. Pero sí veía las cúpulas de las mezquitas con la media luna. Y aunque yo no adoro la cruz, aunque yo no creo que es un amuleto es un símbolo, yo quería ver la cruz. Porque me recordaba del Cristo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Yo no veía ninguno. Llegué a Éfeso. Y en Éfeso tampoco había iglesia alguna. Lo que había, en Nicea lo que había era una ruina. En Éfeso lo que había era una ruina. En Izmir
Lo que había era una peste del mar Egeo, de las pieles, de la sangre de los animales que sacrifican para vender las pieles. Entonces, una crisis después de la crisis. Jeremías tuvo su crisis, pero yo quería que ustedes entendieran que la mayor crisis es moral y espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Y Dios dice, sobre todo, guarda tu corazón. Y Jesús dijo bien claro, el que quiere seguir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y dice, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Esto es una lucha continua. Y entonces hay que entender que estamos en una lucha. Y en el proceso del aniversario son años de luchas. Pero entonces hay momentos que uno no entiende por qué uno está pasando por tal cosa o cual cosa. En la crisis de Jeremías hay que entenderla. Número 1, si usted se busca el capítulo 39, verso 11, se busca capítulo, se busca, sí, el mensaje de él, su mensaje en el capítulo 21, versos 3 al 8, y lo lea usted ahí, yo no lo voy a leer de aquí. El capítulo 21, versos 3 al 8 está el mensaje de él. Y usted sigue leyendo el libro de Jeremías y ve todo lo que dice que Dios lo llamó. Le llamó con un mensaje al pueblo, con un mensaje a los gobernantes, un mensaje a todo el país, a todo. Y él llevando. ¿Sabe que para muchos sería un misionero, un evangelista, un pastor fracasado? Nadie le hacía caso. Cuando se puso, y si usted lee ahí, va a ver lo que Dios le manda a decir al pueblo. No tengo tiempo para leerlo, pero usted lo puede leer. Y él le dice al pueblo, Dios dice así, Nabucodonosor viene, va a entregar esta ciudad en manos de... ¿Usted sabe lo que es usted pararse en medio ahora de Ucrania y decirle a los ucranios que Rusia se los va a llevar a todos? Usted pararse en medio de una guerra y decirle a Estados Unidos que los chinos se los van a llevar a todos. Y ese fue Jeremías. Babilonia los va a conquistar, Nabucodonosor los va a matar, se los va a llevar a todos, al rey se los va a llevar. Y empezó a decirle, ustedes han pecado, ustedes están mal, ustedes están idólatras, ustedes están paganos, ustedes están mal delante de Dios y ustedes serán derrotados y serán humillados. Ahí está parte de su mensaje, lo está leyendo, ¿verdad? De ahí, a la gente no le cae bien. Entonces, los acusan en otra parte. Lo mandan a arrestar, conspiran contra él. Y dicen, este hombre nos está traicionando. Este hombre está en contra de nosotros. Los babilónicos, Nabucodonosor viene. No podemos tener este hombre entre nosotros. Mándenlo a buscar, mátenlo, métenlo preso. Y su mensaje no cae bien. Él amaba a su país. Lo tildan de vendepatria, de traidor. Lo insultan. Pero entonces, esa es la crisis. Esa es la crisis. El profeta no lo aguantan y su mensaje no lo aguantan. Si usted se busca entonces el capítulo 20, el verso 2, usted lo puede leer ahí. Puede leer ahí. En el libro estamos en el libro de Jeremías. Entonces, usted se va a buscar claramente, gloria a Dios, se va a buscar en el capítulo 20, verso 2. Entonces este hombre lo están vituperando y ya no encuentran qué más hacer con él. Este es el hombre de Dios, este es el que ayuna, este es el que ora, este es el que diezma, este es el que está sirviéndole a Dios. Tú eres el cristiano que para abajo te tienta la adúltera, la Jezabel, y tú te niegas. Tú eres el hombre que te guardas para tu familia. Tú eres el hombre la mujer que te guarda. Tú eres el joven que en la escuela está sufriendo el bullying y tú estás trabajando y en el trabajo te están haciendo. Y tú dices, oh Dios mío, pero si yo estoy siéndole fiel a Dios, si yo soy un buen hijo, si yo soy una buena hija, si yo soy una buena esposa, si yo soy un buen esposo, ¿por qué? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Por qué? Como estos días me pregunté, ¿por qué se trancó el ascensor? ¿Por qué ayer se quemó? Por poco se quema el cuarto de mi hijo. ¿Por qué las otras 2 horas, 1 hora antes de ir a orar, un carro salió de la nada y yendo para clamor, por poco me mata a Clemente y a mí? Yo me pregunto cuando en medio de todo lo que había hecho este ministerio,
por unas locuras de 2 o 3, de unas personas o 2 que trabajaron aquí. Y me embargan las cuentas, me embargan las propiedades, me embargan el edificio, me embargan todo. Y luego me tratan de hacer internamente un golpe corporativo dentro de la misma ministerio. Y empieza a ver cosas y digo, Dios mío. Y entonces hay problemas que surgen y uno se pregunta, ¿por qué si yo amo a Dios? ¿Por qué si yo sirvo a Dios? ¿Por qué si yo me guardo? Yo no soy perfecto. ¿Por qué no agradece nada de lo que hago? ¿Por qué no lo reconocen? ¿Por qué estoy pasando por esto? Si yo antes hacía esto y hacía y ya lo dejé de hacer. What is wrong? Entonces, una cosa detrás de otra. Ya pasé una crisis. Entonces aquí está la crisis. Y dice aquí, en el verso 2, dice bien claro. Oh, gloria a Dios. Dice, oh, gloria a Dios. Y azotó Pasur al profeta Jeremías. Y lo azotó al profeta. Hay más maneras de azotar a uno. No solamente que te den una bofetada en la cara. Que no agradezca lo que tú haces. Que malinterpreten. Que te humillen. Que te vituperen. Que te cierren las puertas. Que se te venga la economía completa y te quedes sin empleo y sin nada y sin casa. Que te abandone el marido, que te abandone los hijos, que te abandone la mujer, que te abandone todo el mundo. Que nadie, entrando a la iglesia, nadie quiera saber de ti. Entonces dice, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, al cual conducía a la casa de Jehová. Y al día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo, pero lo metieron al cepo. ¿Sabe lo que es un cepo, verdad? ¿Usted lo ha visto? Yo fui a los Amish en la bolsa, todos los años iba a Lancaster, a Stroudsburg, y yo me encantaba estar entre los Amish. Y allí los Amish tenían un cepo. Eso es una pieza que se pone en el medio de la comunidad antes, en los tiempos de los alemanes, los Quakers, los Amish, los menonitas, etc. Entonces, eso es una cosa que se abre así, tiene una cabida para la cabeza y el cuello, uno para los brazos y uno para los pies. Entonces, te motían o te desnudaban o como fuera, ponían tu cabeza, la trancaban ahí, los brazos por aquí, el pie por aquí. Entonces todo el pueblo pasaba, te escupía, te tiraban cosas, te maldecían, te tiraban piedras. Y eso se lo hicieron al profeta Jeremías. Eso se llama humillación. Uno de los ataques de la crisis es la humillación. Te humillan y te humillan y te humillan. Eres un cobarde, eres un traidor. Y la gente se vitupera. Y ahí él estaba humillado. Totalmente humillado. Entonces este tipo está pasando por dificultades. Y luego más adelante ya no encuentra qué más hacer con él. Y dice que lo meten a una cisterna. Se busca el capítulo 38, el verso 6. Ahí lo dice. Ahora no es una cepo, ahora es una cisterna. Cuando yo estudiaba en el seminario, Asamblea de Dios, en Santa Mónica, había una cisterna. Esa cisterna, cuando llovía, venía la gente de todos los campos alrededor a buscar agua al seminario. Pero después estaba vacía. Cuando estaba vacía, estaba llena de lodo, de cieno, de fango, de víboras, de escorpiones, de cuantas cosas hay. Y es oscuro. Entonces del cepo lo mandan a la cisterna y lo meten en una cisterna que yo sé lo que es una cisterna. Y él me dijo, ¿cuándo me va a picar la culebra? ¿Cuándo me va a picar el alacrán? Y ahí en ese cepo apestoso oscuro. ¿Sabe para qué? Para torturarte. Y el diablo te tortura. ¿Sabe cómo te tortura el diablo? Preocupándote por lo que aún no ha pasado todavía. Te tiene la mente, está preocupado por cuándo se va a caer la casa, cuándo te vas a quedar sin trabajo, cuándo te vas a morir, cuándo te vas a enfermar. Sí, cuídate, pero todo el tiempo pensando, me va a pasar esto, ¿cuándo me va a pasar? Y entonces, te vas de trabajo. ¿Cuándo me van a embargar las cuentas? ¿Cuándo van a hacer esto? Yo viví todo esto. Y te atormenta, no tienes toda la noche. Ese hombre lo estaban torturando allá adentro. Torturando para que negara su fe en el Señor. ¿Cómo te estará torturando el diablo? Te tortura con el celo,
Te tortura con la inseguridad. ¿Qué va a pasar de ti? ¿Qué va a pasar? Te vas a quedar sin casa, te vas a quedar sin carro, te vas a quedar sin trabajo. ¿Qué va a pasar si viene un terremoto? ¿Qué va a pasar si la mujer te deja? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si tu hijo se contamina con todo y tú ahí viviendo lo que todavía no ha venido? Y el diablo trabajándote la mente, y después viene alguien al lado. Y siempre el diablo tiene a alguien que viene y te dice, mira, te puede pasar esto, te puede pasar aquello, te puede pasar esto. Yo sé que me puede pasar un montón de cosas cuando me vaya a Haití, pero yo no voy a estar destruyéndome mi vida. Yo sé que si mi Redentor vive, y si no es el día de morirme, no hay diablo que me toque. 12 veces me han tratado de matar, la última, la 13, fue los otros días yendo para clamor. Pero mientras Dios te dé gana, te mueres tú, la abuela tuya, la madre tuya, el diablo tuyo, pero yo estaré aquí hasta que Dios le dé la gana. ¡Ah, deja de estar pensando, te vas a morir de todas maneras, yo me voy a morir algún día. Estoy yo preocupado. ¿Por qué Dios no le pone fecha a nuestra muerte? El único caso fue el único caso que le dio la fecha, le dio más o menos, y no le dijo la fecha exacta, le dijo, prepárate que vas a morir. Fue al rey Ezequías, no fuera de eso. Por eso me opuse cuando este señor en Panamá empezó a decir que el viernes a las 11 de la mañana, hora de Panamá, 180 países se iban a hundir en un terremoto mundial. Porque viene un terremoto, yo sé que viene. Y sé que vienen cosas terribles, pero sé que vienen cosas buenas. Y sé que Cristo viene a buscar su iglesia. Y sé que pronto sonará la trompeta. Torturándote. Te tortura con el pasado. La Biblia dice en Apocalipsis 12:10 que el diablo es el acusador de los hermanos. Tú pecaste 20 años atrás, te fuiste así y todas las noches te viene el diablo y dice, acuérdate lo que pasó tal vez. Bueno, si no te has arrepentido, si no te has apartado de ese pecado, el diablo te seguirá torturando. Pero si tú te dices, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora, si encubres tu pecado, porque también tienes que arreglarte tu cuenta no solo con Dios, porque eso es lo que la gente dice, yo adultero, yo robo, yo mato, le pedí perdón a Dios y se arregló. Pero si tú me robaste a mí, si tú mataste, tú tienes una responsabilidad con el Estado. Dice que no. Yo conocí muchos casos. Conocí el caso de una mujer que fue violada por su padre. Su padre nunca le pidió perdón. Nunca le pidió perdón, aunque fue pastor, aunque fue predicador, aunque tuvo iglesia, que fue todo. Nunca fue donde su hija a decirle, yo cuando tenías tal edad, yo te hice tal y cual cosa. Vas a vivir con el diablo, te seguirá acusando. Yo te digo, el diablo es el acusador de los hermanos. La gente piensa que no tiene que arreglar sus cuentas con la gente acá abajo. Tiene que arreglarlas con Dios primero. Y no puedes encubrir tu pecado. Es donde Dios y dile, Señor, y ir donde la persona. Y arreglar tus cuentas. Yo me recuerdo de un hombre que vino a la oficina en Bayamón hace años y nos dijo, yo no sé por qué yo me convertí al evangelio. Y desde que me convertí ya no bebo ron, ya no soy infiel a mi mujer, ya no le pego. Ya no le pego, ya no le soy infiel, ya no me meto ron. Y ahora me pidió el divorcio. Entonces yo le dije, ¿sabes el problema que hay? Es que tú le pediste perdón por todas las pelas que le diste. Tú pediste, ella sabe todos los cuernos que le pusiste. Le pediste perdón por eso. No, ya Cristo me perdonó. Se fue de la oficina, yo no sé en qué terminó aquello. El tipo tocaba la batería en la iglesia y después tocaba la batería en la cabeza de la mujer en la casa. Daba una pela toda la noche. Y lo último que lo metieron fue a la cárcel. Con esto ya estoy terminando. Casi. Esclavitud. ¿Sabe? La cárcel significa la pérdida de libertad. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Sabe lo que significa la cárcel espiritualmente? Que el diablo te roba de tu gozo, te roba de la libertad, te roba de tu paz,
te esclaviza en un solo pensamiento y te llena de un egoísmo que lo único que existe es tú y tú y tú y tú y más nadie. Entonces, finalmente, y este mensaje, búsquese Jeremías 20, capítulo 20, 14, verso 14. ¿Ustedes quieren que yo termine esto? Oye, pues yo no sé cuándo yo vuelva aquí. ¿Usted está dispuesto a darme 10 minutos más? Aunque sea 15 más. Pero 15 de clamor. Yo quiero terminar esto. Yo oí el culto entero casi, ¿sabe? El segundo culto. Así que ahora ustedes aguantan también. Ahora escuche esto. Búsquese primero el verso 14 al 18 del capítulo 20. ¿Y por qué? Porque en muchas ocasiones la Biblia no está escrita, está inspirada, pero no está escrita cronológicamente. Eso, la inspiración de lo que está ahí está correcta. Pero a veces hay cosas que se dijeron antes, se pusieron aquí, el que los puso, el que Dios usó, puso una cosa primero y después la otra. Pero es inspirada por Dios. Y yo me recuerdo que fue una experiencia que yo tuve estudiando la Biblia, que me di cuenta, como en la ley de doble referencia, que es otra más que se puede hablar, que no es una ley escrita, pero que existe. Hablando de un evento actual, refiriéndose a un evento futuro o un evento pasado, como Isaías 14 y en Ezequiel 28, que habla de lo que pasó antes de que estuviera, antes de la caída de Satanás y revela cómo fue. ¿Por qué el versículo, entre el verso 1 y 2 de Génesis, hay un caos, hay unas tinieblas y ahí revela la rebelión que hubo en el cielo? Pero ese no es el tema. Pero aquí entramos que no está cronológicamente. Esto que está aquí debería ser después. Debería ser primero, no después, primero. Maldito el día en que nací. Ahora, este es el Jeremías, este es el Juan, el Pedro, el Jorge Rasky, yo me lo aplico a mí mismo, a todos. Entonces, póngase, este es usted y soy yo. Después que nos cayeron en el cepo, después que nos humillaron, después que nos pasaron por la cisterna y nos torturaron, después que nos metieron a la cárcel, después que nos dieron arroz y masa. Ya, la crisis. Y ya uno piensa que como ya salí del cepo, ya salí de la cárcel, ya salí de la cisterna, todo está chévere. Cuando la gente se convierte, el error que cometen las iglesias es decirle que todo está completado simplemente con haberse convertido y que no tiene más ningún problema. ¿Sabe que la iglesia está llena de gente con traumas de lo que le pasó en la niñez? Fueron perdonados, fueron salvados, pero vienen con traumas de cómo lo trataron sus padres, de todo lo que sufrieron, de todos los fracasos que han tenido. Y mientras ya son perdonados, ahora hay que bregar con ese odio, con ese rencor, con ese sufrimiento que queda dentro. Y el pastor y la iglesia tienen que entonces entender que la iglesia es como un hospital que usted llegó y ahora hay que hacerle cirugía del corazón abierto para sacarle el rencor que tiene contra su padre, contra su madre, y que usted por su orgullo, yo me convertí, yo Jorge Rasky no puedo. Pues yo decirle, yo he vivido momentos en mi vida que me han dado tan duro que yo he deseado que un rayo le caiga encima a esa persona y lo mate o la mate. Pero he vivido a Dios. He llorado y he dicho, Señor, me recuerdo, Señor, estando en Rock Church, en la Quinta Avenida, en la iglesia de Doug Hammarskjöld, el primer secretario general de las Naciones Unidas, donde él existió. Y fui a escuchar, caminé 50 cuadras, 35 cuadras y varias avenidas, porque mi mamá dijo que fuera ahí a oír a ese pastor predicar. El pastor dijo, sea sincero. Si usted odia a alguien por lo que le hizo,
Si usted está rebelde, si usted tiene un montón de cosas en su corazón, vaya delante de Dios y dile, Señor, mira, yo odio a esta persona me cae mal, yo quisiera que tú la mataras, yo quisiera que se muriera, pero esto no te agrada, Dios cambia mi corazón. Pero usted no lo quiere porque su orgullo, el orgullo de uno, no, yo no puedo aceptar que yo estoy en esta condición, todo el mundo menos yo. Y ese día ese mensaje se me quedó aquí adentro. El pastor, dígale a Dios. What's happening? ¿Qué está pasando con usted? Ya mamá y papá me tienen hastiado. Ya mi marido me tiene hastiado. Y esto, y así, y así, y así. Y ese pastor no me cae bien. Pues ahí sí le digo que si no se puede joder, tírese acostado en el piso. El Señor, saca esto de mi corazón. Take it out, brother. Cuando a mí me pasó todo lo que me pasó. Cuando yo vi la gente que yo ayudé. Cuando yo vi que perdí todo lo que tenía. Cuando yo vi las calumnias que sacaba en la televisión. Que no ha habido ningún predicador que hayan barrido el piso por televisión ni prensa como a mí. Cuando vi que me llevaban a un tribunal familia. Y me calumniaban. Llegó un momento. Dos momentos. Uno, dije, Dios, ¿por qué tú me llamaste a mí? En otro dije, ¿por qué no me matas, Señor? Y en otro me rebelé contra Dios. ¿Por qué tú? Porque el primer problema es que decimos, ¿por qué Dios? Y Dios te dice, yo no soy culpable. Tienes problema con decir, estamos en una depresión, maldito el día en que nací. Eso es lo primero. Si usted no tiene deseo de vivir, usted está deprimido. El cristiano debe ser la persona más gozosa. El mejor que desea disfrutar la vida. Yo he visto cristianos como Johnny Erickson, parapléjicas de los 18 años de edad, siendo campeona mundial de esquiar, y se dio un verano, se fue y se cayó encima de una roca en un lago, y desde ese día Johnny Erickson, que tiene más de 50, 60 años, no puede caminar, es parapléjica. Y cuando yo la conocí en Nashville, Tennessee, en la Grand Opry House, un homenaje de 5,000 que le hicimos, ella vino en su silla de ruedas. Yo la abracé llorando. Yo la vi en el altar cuando la sacaron en silla de ruedas. Vi cuando salió el marido. Vio cuando trajeron la hija. Esta es una mujer que de 18 años no puede caminar. Escribe por un sistema, mueve sus deditos, es lo único que puede mover. La tienen que bañar, la tienen que lavar, la tienen que alimentar, la tienen que cambiar de ropa, no puede caminar. Y cuando habla, la oigo todos los días como a las 2, a 11 y pico por BMJ Radio 1190. Dice, I love God. 2 años rebelde contra Dios, dice. 2 años, ¿por qué estoy parapléjica? Y conocí uno de aquí, del pueblo de Ceiba. George se llama. Parapléjico también. Lo tuve en clamor hace años testificando que ahora era un director de cómputos. Silla de ruedas. Parapléjico. Estuve en su casa en Boston. Y tú te quejas. Te quejas. Tienes casa, tienes carro, tienes comida, tienes esposa, tienes esposo, tienes hijos. Esta mujer tiene esposo y tiene hijos. No camina. La tienen que bañar, la tienen que limpiar cuando van, la llevan al inodoro. Tiene un ministerio en Tennessee. Ella y su esposo llevan silla de ruedas a los pobres en el mundo, en África. Las restauran. Ella lo que hace es dar las órdenes. Es escritora. Billy Graham hizo unas tremendas películas de ella. Tiene un programa en BMJ, creo que a las 12, no a las 12, como a, no sé a qué hora, entre 11 y 12, 5 minutos. Todavía es escritora y todo. Entonces lo primero es que uno empieza a culpar a Dios, dice, maldigo el día en que nací, malagradecida, no cuentas tus bendiciones. Maldigo el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Después empieza, ya se llevó la madre por delante. En el verso 5 se lleva a todo el mundo. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole casarse, alegrarse así mucho.
Y sea el tal hombre como la ciudad que asoló Jehová y no se arrepintió, oiga, gritos de mañana y voces al mediodía. Pues después empecé a pedir a Dios, ¿por qué no me mató en el vientre? Y mi madre hubiera sido un sepulcro, mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salir del vientre? ¿Para qué ver trabajo y dolor? Y mis días se pasasen en afrenta. Oiga, gloria a Dios. No. Diga que aquí estamos. No ante mí. Yo estoy empezando conmigo mismo. Yo le dije a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué he pasado por toda esta trauma? Culpa a Dios. Y mira, está culpando a Dios. Si el problema es con tu mujer o con tu hijo, con tu marido, tú fuiste quien lo escogiste o quien lo escogiste, no fue Dios. Si el problema es con el negocio, tú fuiste el que te metiste en el negocio, tú no buscaste la dirección de Dios. Si te mudaste a un sitio y te metiste en Guatemala, de Guatepeor, no fue Dios, fuiste tú, no buscaste la dirección. ¿Por qué yo estoy todavía en el edificio que estoy? No me voy de allí hasta que Dios no me dé testimonio que me vaya y me vaya para donde Él quiera que me vaya. Porque todo lo que he hecho en mi vida fuera de su voluntad ha sido una tragedia. Ese niño que está ahí, me lo prometió Dios. Esa mujer que está ahí, aunque tiene que sobrellevarme y aguantarme todo el camino, me la prometió Dios. ¿Qué quiere decir? Entonces, este es el máximo y termino con esto. Ahora vayamos entonces al verso 7, que debe ser el final del capítulo 20. Me sedujiste, oh Jehová. Me quedan 20 minutos, 15 minutos de los ¿cuántos que me quedan? ¿Me dan 5 minutos más? Bueno, por lo menos yo no estoy anunciando. Mi pastor cada rato dice, ya estoy terminando. Termina como 4 veces. Frankie, es verdad, tú lo sabes. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Está culpando a Dios ahí. Tú me metiste en este lío. Verso 7. Más fuerte fuiste que yo. Otra vez Dios es el culpable. Y me venciste. Cada cual se burla de mí. Por cuantas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿Por qué me metiste en este ministerio? ¿Sabe? La última moda que hay es un grupo, especialmente los llamados G12. Si tú no tienes una iglesia de 1000 miembros, Dios, tú no estás en nada. Tú no puedes ser el club de los 1000. Una de las razones que yo hice una tesis en contra de esa doctrina. Porque cuando yo fui a las montañas del Salvador y crucé en 1983 con $500,000 en ayuda humanitaria, mientras abajo estaban peleando la guerrilla, yo iba en 3 avionetas arriba con el equipo mío. Yo iba en una y los demás iban en las otras 2, y abajo se veía el tiroteo, peleando. Teníamos que subir la avioneta a 1000 pies para que no la bajaran a tiro. Llegamos a San Miguel. Y lo primero que fui a San Francisco Gotera, y si usted ve en YouTube, está jovencito, sin barriga, ni nada, mucho pelo, como Isaac, y se oyen entrevistando a una viejita, y se oyen los tiros, mientras yo entrevisto y estoy dándole de comer a la gente. Pero entonces, en San Francisco Gotera, la noche antes, y luego cuando estoy en Lislique, a 7 kilómetros de Honduras, me recuerdo de algo, de esos 2 eventos. Porque la noche antes de salir para San Francisco Gotera, donde estaba el frente de batalla y las montañas tomadas por el Frente Farabundo Martí, la guerrilla, todos los que estábamos, 12 o 11, nos reunimos en el único edificio que daba en San Miguel. Y Ginestre, que creo que está vivo todavía, Jorge Ginestre, tocó el piano. Y todos nos encerramos, sabemos que al otro día vamos para las montañas. Yo iba en una camioneta que tenía un baño de sangre y unos huellas de las balas de los que habían matado allí. Para darle ánimo, yo tenía que montarme en esa camioneta para que los demás se movieran. Y poner mi cabeza ahí como blanco. Yo no tenía miedo a morir. Y la noche antes nos reunimos a cantar cuando allá se pase lista, cuando allá
se pase lista. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y después nos fuimos a dormir. Subimos a las montañas. Pero antes de subir, el de la Asamblea de Dios, el vicepresidente, le dice al pastor: ¿tú trajiste tu familia? ¿La vas a dejar aquí? Sí, voy a dejar mi familia. ¿Tú regresas? No. Yo me quedo allá arriba. Tengo 50 miembros de una iglesia y no los puedo dejar solo. Así que para Dios el valor no es si tiene una mega iglesia, es que tenga la iglesia que Dios te dio. Con el crecimiento que tú trabajaste y que Dios te dio. Pero estos enfermos espirituales que se han creado una soberbia de predicación ideológica, una herejía de que si tú no tienes una iglesia de 1000 miembros o más, tú no eres nadie. El que las tenga, pues, porque Dios se lo dio. El pastor que vino de Panamá, que fue el pastor de Belén, tiene una iglesia de 30,000 personas. Pero cuando comenzó no tenía 30,000. Las paredes no había ni paredes. Y se inició conmigo en la campaña más grande que cambió la historia de Panamá en 1981. En Caledonia, el barrio más pobre. Pero este es un asunto. ¿Qué es lo que Dios quiere con la vida de uno? Yo podía tener una iglesia de 10,000 miembros y me decían: hazla, todo el mundo te va a seguir y vas a tener sueldo y vas a tener todo. Y no, yo no tengo sueldo, yo vivo por fe y Dios no me falla. Casa no falta la comida, no faltan los estudios de Isaac, no falta la ropa, no falta nada, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. No sé. Bien claro. Hay que entender todo esto. Yo sé que a veces es difícil. Violencia, dice, afrenta. A veces me han dicho de todo. Últimamente me bajaron el piso porque el gobernador, con el que él mismo admitió en Fortaleza, dijo: este hombre me ha sacudido más de una vez, en otras palabras, me ha caído encima más de una vez, pero lo respeto. Y lo mismo en la Cámara. Y me imagino cuando el alcalde de San Juan me haga un homenaje de eso, porque yo estoy preocupado, porque cada vez que empieza a hacer homenaje a la gente es porque se van a morir. Ellos no lo están haciendo por mí, están reconociendo lo que Dios ha hecho en este país a través de su iglesia y a través de este ministerio. Y cuando oigo al pastor hablar de lo que hicimos, ¿se recuerda? Que tuvimos que ir a luchar a un hombre que lo estaban destruyendo injustamente. Eso es todo lo que he hecho toda mi vida. Lo hice en Panamá, lo hice en Guatemala, lo hice en El Salvador, lo he hecho en todas partes del mundo que he ido. Fue lo que aprendí de mi madre. Fue lo que aprendí desde joven, cuando el movimiento de Martin Luther King y los derechos civiles. Porque yo soy blanco por fuera, pero soy negro por dentro. No, estoy bromeando. Mi bisabuela era más negra que ninguna negra aquí. Eduví Cale, hija de una madre que vino desnuda, encadenada en los barcos de esclavos por Guánica. Mi abuela fue una maestra de 46 años en las montañas de Duey, Bayamón, enseñándole a los ricos, a los pobres, en los arrabales, en lo mejor del mundo. Entonces, pero a veces a mí me han llamado homosexual, me han llamado comunista, me han llamado nazi, me han llamado pillo, buscón. Me han dicho de adúltero, corrupto, inmoral. Yo lo que me pregunto, la única cosa que no me han llamado es lesbiana, no sé por qué. Entonces, y el verso dice, pero aquí está lo grave y aquí vamos a terminar ya mismo. Y dije, verso 9, no me acordaré más de él. En otras palabras, me voy a ir al mundo. Así está usted, que me está viendo por televisión, por YouTube, yo no sé por qué, o aquí. Tengo tantas pruebas que no me voy a acordar de Dios, porque Dios es el culpable de todo. Déjese de tanta changuería y de tanta bobería. Dios no es culpable de las malas decisiones que usted ha hecho, de los disparates, los descuidos que uno tiene.
No me acordaré más de él. Y después otro viene y dice, no hablaré más en su nombre. Voy a dejar de predicar, voy a dejar de hacer esto. Estoy muy viejo, mire, déjense tantas cosas. Moisés tenía 80 cuando Dios lo llamó. 80 cuando Dios lo llamó. 80 años. Y un chorro de manganzones pidiendo en las luces, coldos y colorados, y cristianos que no quieren hacer nada. Yo dejaré de predicar cuando me muera. Le he dicho que si me cortan las piernas, me monten en una silla y me lleven. Si me quedo ciego, que me lleven, porque no. Si no puedo hablar, haré muecas, algo haré. Que me ponga nada más que ahí. Me descallaré cuando me muera. Y quizás no sé dónde es. 2, 13 veces, la última fue ahora ahí en el puente de la laguna del condado, con un accidente que era para matarnos tanto al chofer Clemente como a mí. Todavía tengo los moratones. No sé cuándo será ni cómo será. Estoy listo. Entonces, este hombre se deprimió. Usted dice que se quiere morir, pues cada vez que yo he dicho que me quiero que me mate, Dios que me lleve, Dios me ha arrepentido y me ha caído encima y te digo que pedir perdón, porque la vida pertenece a Dios. Y dice bien claro, lo dice aquí. Óyelo bien claro, dice. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, pero había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Póngase de pie. Verso 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Será avergonzado en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que prueba a los justos, que ve los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza en ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de las manos de los malignos. Usted sienta el fuego del Espíritu Santo. La palabra está contigo como poderoso gigante. Dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien los que aman a Dios. Y dice la palabra que en vosotros estáis mayor que el que está en el mundo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores.